El tema de hoy es análisis de la curva ROC. Está a cargo del Dr. Anderson Soriano Moreno. Él es docente investigador de la Escuela de Medicina, Universidad Peruana Unión. También es Research Fellow de la Universidad Johns Hopkins Center for Global NCD Research and Training. Adelante, Dr. Anderson. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis ROC y también del área bajo la curva, que es un tipo de método que se utiliza para evaluar pruebas diagnósticas. El diagnóstico de una enfermedad se puede realizar usualmente de distintas maneras. Por ejemplo, la tuberculosis, una enfermedad pulmonar, la podríamos diagnosticar utilizando una radiografía de tórax, una prueba de esputo y también analizando tal vez el líquido del derrame pleural de un paciente. Estas distintas formas que tenemos para diagnosticar una enfermedad tienen distinta capacidad o validez diagnóstica. Cada una va a poder diagnosticar a tanta cantidad de personas enfermas y también va a poder discriminar a tanta cantidad de personas sanas. Y eso es justamente lo que nos permite decidir qué prueba utilizar, en qué situaciones versus qué otra prueba, considerando también otros factores como por ejemplo el precio o la factibilidad que se tenga para realizarla. Porque puede haber pruebas que sean demasiado perfectas o que sean muy buenas, pero que sean demasiado caras o que no estén disponibles. Entonces, en esos casos nos preguntaremos, ¿realmente vale la pena utilizar esa prueba o existe alguna otra que tenga una capacidad o una validez diagnóstica equivalente y que la tengamos más disponible o sea más asequible? Para evaluar todos estos factores, justamente vamos a utilizar el análisis ROC y también vamos a calcular el área bajo la curva. Idealmente, lo que se quiere es que una prueba o el resultado de una prueba... disculpe, ¿pueden grabar la ponencia? No sé si la están grabando. Sí, doctor, se está transmitiendo en vivo en la página de sociedad. Ok, gracias. Idealmente, el resultado de una prueba, lo que queremos es que el resultado de una prueba, si sale negativo, nos indique que la persona es sana. Que si a 100 personas le tomamos esa prueba y sale negativa, esas 100 personas que salen negativas realmente son sanas. Eso es lo que buscaremos de forma ideal. Y lo que buscaremos por otro lado también es que si esa prueba sale positiva, de esas 100 personas que les tomemos, esas 100 personas realmente estén enfermas. Esta es la situación ideal. Se espera de que los resultados de nuestra prueba realmente concuerden con el diagnóstico real que tiene el paciente. Ahora, esto no sucede en la vida real porque prácticamente ningún test diagnóstico, ninguna prueba tiene esa capacidad de ser perfecta para discriminar a quienes son sanos y a quienes son enfermos. Entonces, en la mayoría de pruebas, este 100% no será 100%, sino que habrá un grupo de personas que, habiendo salido negativo en la prueba, realmente estarán enfermas. Y habrá un grupo de personas que habrán salido positivas, pero que realmente eran sanas. Y estos resultados, como ya imaginamos, son erróneos. Son imperfecciones que tiene la prueba diagnóstica. Y no solo la prueba, sino de que existen múltiples factores. Por ejemplo, lo que involucra cómo se ha tomado la prueba, cómo se ha procesado la prueba,
en qué momento y muchos otros factores que pueden influenciar en el resultado y que nos den un resultado erróneo. Por lo tanto, toda prueba diagnóstica vamos a evaluarla de esta forma. Vamos a evaluar si sus resultados concuerdan con la realidad, si sus resultados negativos concuerdan con que el paciente sea sano y sus resultados positivos concuerdan con que el paciente sea enfermo. Y los estudios de validez diagnóstica evalúan justamente esto. Evalúan una prueba, que usualmente es una prueba nueva, que recién se ha desarrollado, o una prueba que podría tener un importante valor diagnóstico, y se compara contra un diagnóstico real. Este diagnóstico real indica si la persona está sana o está enferma. Y muchas veces este diagnóstico real también suele ser otra prueba. Y suele ser una prueba a la cual vamos a conocer como gold estándar, que será la prueba que consideramos más perfecta en nuestro medio según las posibilidades que tenemos en ese momento. Esa prueba gold estándar es la que nosotros vamos a utilizar como control. Vamos a utilizarla como un comparador para evaluar si la nueva prueba diagnóstica que ahora estamos desarrollando, que ahora estamos probando, efectivamente nos ayuda para diagnosticar si las personas tienen o no tienen la enfermedad. Eso es un estudio de validez diagnóstica. Vamos a comparar nuestra nueva prueba con una prueba que nosotros consideramos que nos indica quiénes son sanos, quiénes son enfermos, y a esta prueba la vamos a llamar prueba gold estándar. Por poner un ejemplo, en el caso del diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, la prueba gold estándar que se utiliza en la mayoría de casos, se podría decir, es la prueba molecular, el diagnóstico por PCR. Y las otras pruebas no son tan buenas y por lo tanto se utilizan, o realmente todos los otros métodos diagnósticos para COVID usualmente se comparan contra esta prueba molecular. Y esas pruebas que se van desarrollando son las pruebas que se están comparando en los estudios de validez diagnóstica. Antes de ver lo que son las curvas ROC y el cálculo del área bajo la curva, vamos a revisar algunos conceptos básicos de sensibilidad, especificidad y también valores predictivos. La sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba diagnóstica para ver a quienes son realmente personas sanas, ¿no? Para quienes son verdaderamente sanos. ¿Y cómo se calcula? Se calcula de esta manera. Dividimos aquellas personas que salen positivas en la prueba y también son, las sensibilidades para personas enfermas. Nos sirve para evaluar la capacidad de qué tantas personas enfermas puede diagnosticar. Y se calcula de la siguiente forma. Dividimos el número de personas que salen positivas en la prueba y que realmente están enfermas. A estas personas las vamos a llamar verdaderos positivos. Los verdaderos positivos son las personas que salen positivas en la prueba y que realmente están enfermas. Por eso son verdaderos positivos, porque realmente son enfermos, son positivos. Ese número de personas lo vamos a dividir entre el número total de personas que sean enfermas de esa muestra. Entonces, hemos evaluado, imaginen, 500 personas. De estas 500, 300 son enfermas, son casos, tienen la enfermedad. Y de estas 300, 200 salen positivas. La sensibilidad de esta prueba sería 200 entre 300 casos que eran el total de enfermos. La sensibilidad es esa medida que nos permite evaluar que también una prueba puede considerar o clasificar como positivos a aquellos que están verdaderamente con la enfermedad. Y yo recuerdo siempre esto porque la letra S
realmente lo asocio con la palabra sano. Y la sensibilidad no nos sirve para evaluar la capacidad de la prueba de diagnosticar sanos, sino nos sirve para evaluar la capacidad de diagnosticar enfermos. Es lo contrario. Bien. Y el caso de la especificidad es lo contrario. Empieza por la letra E y por eso lo asocio con lo contrario, con la capacidad de diagnosticar a personas sanas. Y la especificidad es lo contrario que la sensibilidad. Es, en este caso, el número de personas que han salido negativas, siendo verdaderamente sanas, a quienes vamos a llamar ahora verdaderos negativos, porque están sanos y han salido negativos a la prueba, y los vamos a dividir entre el total de personas que fueron evaluadas y que salieron sanas. Entonces, nuevamente poniendo otro ejemplo. Evaluamos una muestra de 500 personas. De estas 500, 200 son sanas totalmente. Son sanas. Y de estas 200, 100 salen a la prueba negativa. Entonces, la especificidad sería el 50%. Porque del total de personas sanas, que eran 200, 100 salieron negativas. Entonces, dividiendo 100 entre 200, nos sale que la especificidad es del 50%. La fórmula es exactamente la misma en la tabla. Lo único que cambia es la columna que evaluamos. Y también el denominador, ya que antes estábamos dividiendo entre el número total de enfermos para calcular la sensibilidad, y ahora estamos dividiendo entre el número total de sanos para calcular la especificidad. Graficando estos conceptos, toda la muestra que se evalúe se va a dividir al final entre aquellos que tienen la enfermedad y aquellos que no tienen la enfermedad. Si queremos diagnosticar tuberculosis, como vimos en la primera diapositiva, evaluaremos un grupo de personas que pueden ser de un hospital, que pueden ser de una comunidad, que pueden ser de una institución. Y de este grupo de personas habrá una proporción que tengan la enfermedad, que tengan tuberculosis, y habrá un grupo de personas que no la tengan, que estén sanas. Y esto es lo que ocurre siempre con una variable dicotómica, como lo son las enfermedades, en la cual o tienes la enfermedad o no tienes la enfermedad. Ahora, de estos dos grupos, por ejemplo, del grupo que realmente tiene la enfermedad, habrá personas que a la prueba que tú estás evaluando ahora van a salir positivos. Si tú estás evaluando una prueba de sangre, imagina, esa prueba si sale positivo, va a haber un grupo de personas con tuberculosis que va a salir positivo a esa prueba. Y también va a haber un grupo de personas que por alguna razón, ya sea porque bien tu prueba no funciona, o porque la has tomado en un mal momento, o porque no la has tomado correctamente, esta prueba sale negativa. Entonces, del total de personas que tienen tuberculosis, probablemente no todas salgan positivas, sino que habrá un grupo que por las razones que comento van a salir negativas. A las personas que salen positivas, como efectivamente tienen la enfermedad, son los verdaderos positivos, como veíamos en la tabla. Son las personas que verdaderamente tienen la enfermedad y salen positivos en la prueba. Han sido clasificados correctamente. Y esta capacidad de detectar a los verdaderos positivos es la sensibilidad. Bien. Ocurre lo contrario con las personas que teniendo la enfermedad, que teniendo la tuberculosis, salieron negativos en la prueba. Estas personas han sido mal clasificadas. Siendo enfermas, teniendo que haber salido positivas, salieron negativas. Se han clasificado mal. Y a obtener este resultado, a estas personas se les termina llamando falsos negativos. Porque han salido negativos en las pruebas, pero realmente tienen la enfermedad, tienen la tuberculosis. Esto ocurre de forma similar con los sanos. En el grupo de las personas que no tienen la enfermedad, habrá un grupo que saldrá, la mayoría probablemente salga negativa a la prueba. Probablemente la mayoría no tenga
salga negativa la que estás probando ahora. Pero habrá un grupo pequeño que nuevamente por diversas razones, por ejemplo, con las pruebas sorológicas ocurre que puede haber reacciones cruzadas con los anticuerpos. Si has tenido algún otro tipo de infección, puede que los anticuerpos que desarrollaste con esa anterior infección ahora salgan, también reaccionen a la prueba que tú estás evaluando y salga positiva. Y no se trate de la misma bacteria, no se trate de la misma infección. Entonces, siendo esas personas sanas para tuberculosis, van a salir positivas, aunque no tengan la enfermedad. Nuevamente, aquí tenemos un error de clasificación. Siendo estas personas sanas, han sido clasificadas erróneamente como personas positivas en la enfermedad. El nombre que les damos a las personas que siendo sanas salieron negativas, como esperaríamos, son los verdaderos negativos, los que verdaderamente no tienen la enfermedad. Y las personas sanas que salieron positivas a la prueba son falsos positivos, porque salieron positivos pero realmente no tienen la enfermedad, así que es un resultado falso. De esta forma gráfica podemos resumir todos estos conceptos que nuevamente hemos visto en las tablas. Mencionamos que el término gold estándar lo aplicábamos a la prueba que era considerada la mejor disponible en nuestro contexto en ese momento, porque en el mundo existen distintas pruebas de distinta complejidad, de distinto costo, que requieren distintos instrumentos, otros procedimientos, y todo va a depender de donde nos encontremos, incluso de la complejidad de la institución donde estemos. Entonces siempre el gold estándar va a cambiar, no solamente de lugar, sino también con el tiempo. Con el tiempo se van desarrollando nuevas pruebas y el gold estándar va mejorando. Cada vez hay pruebas mejores, así que nuestra prueba ideal, nuestro gold estándar, va a cambiar. Y este gold estándar, ¿en base a qué decimos que es nuestra prueba ideal? Pues decimos que es en base a unos criterios o unas medidas dentro de las que están la sensibilidad, la especificidad y también donde está lo que veremos luego, el área bajo la curva. Todas estas medidas nos permiten determinar justamente cuál es el gold estándar. Y se usa también para comparar otros instrumentos. Siempre en investigación recuerden que tenemos que tener un control. Tenemos que tener un grupo comparador para ver si efectivamente nuestro método diagnóstico, nuestra intervención o el factor de riesgo efectivamente es un factor de riesgo, ¿no? Efectivamente está asociado. Sin un comparador no podemos decirlo. Entonces el gold estándar nos sirve para comparar nuevos métodos diagnósticos, nuevas escalas, nuevas pruebas serológicas, cualquier tipo de prueba que queramos desarrollar, lo compararemos contra este gold estándar. Y como mencionaba, esto va a cambiar conforme el avance de la tecnología, ¿no? Va a cambiar, no siempre va a haber un gold estándar y esto depende de muchos factores. Hablando de los valores predictivos evalúan la contraparte de la sensibilidad y la especificidad. Antes evaluábamos la capacidad de diagnosticar de la prueba a los sanos o los enfermos. Ahora hablamos de la probabilidad de la presencia de la enfermedad cuando el resultado es positivo o negativo. El concepto se invierte. Y en la tabla, el cálculo también es distinto. Ya no estamos tomando el denominador como si fuera el total de las columnas, sino que lo estamos tomando ahora como si fuera el total de las filas. Porque ahora queremos ver si hay presencia o no presencia de la enfermedad, dependiendo de si el resultado ha sido negativo o si el resultado ha sido positivo. El valor predictivo negativo, por lo tanto, se va a calcular dividiendo el número de verdaderos negativos, las personas que son sanas y que salieron negativas a la prueba, entre el total de personas que dieron negativa a la prueba. De esta forma estaremos viendo
la probabilidad de ser sano entre todos aquellos que salieron negativos. Y el valor predictivo positivo será el número de personas que son verdaderos positivos, aquellas personas que son enfermas y que salieron positivas en la enfermedad, entre el número total de todas las personas que salieron positivas. Ahora, este tema de los valores predictivos, tenemos que entender que tiene una cierta diferencia con la sensibilidad y la especificidad, porque al final son conceptos complementarios. El cálculo no es exactamente el mismo, no nos expresan lo mismo, pero son conceptos complementarios que al final, si uno realiza otros análisis, pues va a tener probablemente un resultado equivalente. ¿Y por qué usualmente se habla más de sensibilidad y especificidad que de valores predictivos? Esto se debe a que los valores predictivos cambian dependiendo de la prevalencia. Y hay un ejemplo que nos dieron en la maestría, el cual permite entender muy sencillamente este concepto. Y el ejemplo es el siguiente. Dice, ¿qué ocurre si te encuentras una prueba de embarazo positiva, en un convento? ¿Qué es más probable? Es más probable que realmente se trate de un embarazo, se trate de una persona que se ha tomado y que está embarazada, o que sea un falso positivo, o sea, que realmente la prueba de positivo, pero que no haya ningún embarazado ahí. Otra situación distinta, vamos a dejar esta situación primero, y otra situación distinta sería si te encuentras una prueba de embarazo positiva, pero ahora si te la encuentras en un hospital materno-infantil. ¿Qué es más probable en ese contexto? ¿Es más probable que la prueba corresponda efectivamente a una mujer embarazada? ¿O es más probable que sea también un falso positivo? O sea, que sea una prueba que sale positiva, pero que no es una mujer embarazada, es porque la prueba salió mal. Son contextos totalmente diferentes. Y ya probablemente todos habrán pensado que en el hospital materno-infantil esa prueba probablemente se deba efectivamente a una mujer embarazada, ¿no? O sea, que sea un verdadero positivo, porque es un contexto donde la prevalencia de la gestación es alta. Es un hospital materno-infantil. Todos los pacientes son pacientes gestantes. Entonces, la prevalencia al ser tan alta de gestantes, lo que pensamos es que la prueba se deba efectivamente a una embarazada, que es un verdadero positivo. Pero en el otro contexto, en el convento, pensamos que no ocurriría lo mismo, en principio, porque la prevalencia de gestación en ese lugar, en ese contexto, es mucho más baja, o al menos comparándolo contra el hospital materno-infantil. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Que el valor predictivo va a cambiar dependiendo de la prevalencia del desenlace en la población que estemos evaluando. Entonces, si estamos evaluando una prueba diagnóstica en un contexto donde la prevalencia es alta, como un test de embarazo en un hospital materno-infantil donde la prevalencia de gestación es alta, el valor predictivo positivo también va a ser alto. Bien, también va a ser alto, porque es muy probable que ese valor positivo se relacione a una gestante. Y cuando la prevalencia sea baja, el valor predictivo positivo también va a ser bajo. Porque si encontramos una prueba de embarazo positiva en un convento, donde la prevalencia de gestación es baja, la probabilidad de la presencia de enfermedad también será baja probablemente. Entonces el BPP también va a ser bajo. Así que al tener esa dependencia de la prevalencia
los valores predictivos limitan su validez diagnóstica a comparación de la sensibilidad y la especificidad, donde no ocurre esto. Bien. Con el BNP ocurre lo mismo, pero al revés. Ocurre que cuando la prevalencia es alta, el BPN disminuye. Y con la prevalencia es baja, ocurre también que el BPN aumenta. Bien. Y esta es la limitación de los valores predictivos, que son dependientes de la prevalencia. Esto es muy importante que se tenga claro. Y el ROC análisis justamente viene de la sensibilidad y de la especificidad. Bien. No lo calculamos de los valores predictivos por las razones que mencionamos, sino que se calculan de la sensibilidad y la especificidad. Y este ROC análisis, el ROC como tal, es el método gráfico. El gráfico es lo que llamamos ROC. Y nos sirve para evaluar la capacidad de un test diagnóstico, para evaluar si efectivamente discrimina bien a las personas que tienen o no tienen la enfermedad o la condición de interés. Y no solamente esa enfermedad es condición de interés porque las pruebas diagnósticas o las escalas o cualquier tipo de instrumento diagnóstico que desarrollemos, al final lo podemos utilizar tanto para diagnosticar una enfermedad como también para predecir un evento como la hospitalización, el fallecimiento y también otro tipo de, principalmente ese tipo de desenlaces. Cualquier tipo de desenlace en salud, el desarrollo de una enfermedad o una complicación, puede utilizarse el ROC análisis para evaluar si nuestra variable, si nuestro factor efectivamente nos sirve, tiene una validez diagnóstica para esos eventos. Y el ROC evalúa esta prueba y la compara contra el gold estándar. Entonces el ROC va a utilizar dos variables. Va a utilizar una variable que va a tener el resultado de nuestra nueva prueba, va a tener un resultado, quiénes son positivos, quiénes son negativos, o va a tener un resultado numérico, ¿no? Quiénes tienen más riesgo o menor riesgo de presentar una enfermedad o un evento. Y va a tener otra variable en donde vamos a tener el resultado del gold estándar, donde tendremos el resultado si la persona efectivamente tiene la enfermedad o está sana. Este tipo de análisis involucra esas dos variables. Como estamos trabajando con una prueba nueva, esa va a ser una variable, y como estamos comparando contra un gold estándar, ese gold estándar va a ser otra variable. Ahora, este método gráfico ROC tenemos que cuantificarlo. Al final necesitamos un valor para que objetivamente digamos qué tan bien funciona esa prueba, qué tanta validez diagnóstica tiene. Y esto lo cuantificamos con el área bajo la curva, que se conoce como AUC. Esta área bajo la curva nos permite comparar tanto contra el gold estándar, pero también nos permite comparar distintas pruebas. Y eso justamente es lo que al final nos va a interesar. Así que teniendo distintas pruebas diagnósticas para una misma enfermedad, de cada una podemos calcular su AUC, su área bajo la curva, y determinar qué prueba discrimina mejor a aquellos que tienen y no tienen la enfermedad. Para eso nos sirve el análisis ROC con el cálculo de la AUC. Esta área bajo la curva también tiene como ventaja que nos permite evaluar todos los puntos de corte de un test diagnóstico continuo. Habrán escuchado las escalas diagnósticas de riesgo cardiovascular. Realmente hay para todos los tipos de enfermedades, ¿no? Un análisis que realizamos, por ejemplo, fue para una escala predictiva para colecistitis o para colecistectomía complicada. ¿Qué le interesaba al investigador principal? Le interesaba determinar o desarrollar una escala y también evaluarla como su validez diagnóstica, una escala predictiva para ver qué pacientes estaban en alto riesgo de tener una colecistectomía complicada, una cirugía complicada. Y en ese tipo de estudio
fue donde determinamos Doctor Anderson, creo que el señor está fallando. Sí, discúlpeme, ¿se cortó mucho tiempo o fue hace poco? De acuerdo. Sí, consultaba si se cortó hace mucho tiempo o fue recién. Hace unos 2 minutos aproximados. 2 minutos. Aproximados. 2 ¿En segundos. esta diapositiva o en la anterior? Sí, en esta diapositiva. Ya, ok, entonces voy a continuar de acá. Y bueno, como mencionaba, realizamos un estudio en el cual evaluamos la validez diagnóstica de una escala que nos daba un resultado numérico que significaba un riesgo de tener una cirugía complicada. Y este resultado numérico, al final lo que nos importa de forma práctica a los investigadores y a los médicos que atienden a los pacientes, es saber a partir de qué punto de corte consideramos un alto riesgo. Porque si tenemos una escala que va de 0 a 100, donde 0 es 0 riesgo y 100 es el máximo riesgo, nos interesa saber dónde realmente los pacientes tienen el mayor riesgo, a partir de qué punto de corte presentan el mayor riesgo de la enfermedad. Y para eso justamente es que también nos sirve el área bajo la curva. El área bajo la curva, con la curva ROC, nos grafica los distintos puntos de corte que puede haber y nos dice cuál de todos estos puntos de cortes tiene la mejor sensibilidad y la mejor especificidad para el desenlace que queremos predecir. Así que esta área también la podemos interpretar como una probabilidad. Al final el valor que nos va a dar es un valor como una proporción que lo podemos interpretar como una probabilidad donde el valor más alto es una validez diagnóstica de mejor alcance. Para construir esta curva ROC vamos a tener que seguir estos 4 pasos. Primero, sí o sí necesitamos un gol estándar dicotómico. Nuevamente, no podemos evaluar si una prueba diagnóstica, imagina, tú desarrollas tu prueba serológica, tu prueba para diagnosticar tuberculosis, para diagnosticar diabetes, o quieres saber si un signo que has encontrado en un paciente o un síntoma de un paciente, quieres ver que también te diagnostica la enfermedad. Cualquier tipo de estos estudios que quieras hacer, si no existe un control, no vas a saber si tu pruebas que ahora estás evaluando es mejor o no. Así que el gol estándar es un criterio obligatorio. Necesitamos algo contra qué compararlo. Ya con este gol estándar, vamos a identificar primero de nuestra escala numérica como resultado que puede ser un riesgo, puede ser una escala que va de 0 a 10 puntos, de 0 a 20 puntos, dependiendo de cómo esté diseñada. Vamos a identificar cuáles son los posibles puntos de corte que involucrarían más riesgo o menor. De cada punto de corte, vamos a calcular la sensibilidad y la especificidad. Y de cada uno de estos puntos de corte, vamos a después conectarlos por una línea recta. Y el área bajo la curva va a ser el área calculada bajo esta curva que hemos graficado con la línea. Al final vamos a tener como resultado algo como esto. Aquí en el eje inferior vamos a tener lo que es el complemento de la especificidad, que se calcula 1 menos el valor de la especificidad. En el eje Y vamos a tener la sensibilidad. Y esta línea, esta curva que vemos aquí en color negro, es
la curva ROC, donde cada una de estas inflexiones que podríamos decir que hay es un punto de corte que se ha evaluado con una distinta sensibilidad, con una distinta especificidad y que tiene también un distinto valor diagnóstico. Debajo de esta línea, debajo de esta curva, tenemos el área bajo la curva, el AUC. Y este AUC se puede interpretar como una probabilidad, hemos mencionado, aquí en este caso es del 87.3%. Al ser una probabilidad, también se complementa con su intervalo de confianza. Y el programa estadístico que utilicemos lo va a calcular de forma automática en la mayoría de veces. Esta es una curva ROC, por lo tanto, completa, que solemos tener como resultado cuando realizamos el análisis. Vamos ahora a ver esto un poco más paso por paso. Y para eso vemos estos histogramas que nos grafican la cantidad o la probabilidad de que haya personas positivas o que haya personas negativas respecto a una enfermedad. Bien. En el eje X, aquí tenemos cuál es la probabilidad de, o cuál es el punto de corte para diagnosticar una cierta enfermedad. Bien. Y si ponemos un punto de corte, por ejemplo aquí, del 90%, si le restamos 0.1, 10% del 90%, todas las personas que sean positivas van a ser diagnosticadas. Entonces, si utilizamos un punto de corte demasiado alto, demasiado perfecto, vamos a diagnosticar a todas las personas. Bien. Si tienes una escala de 0 a 100 y le pones a las personas que tienen 100 puntos, como es el riesgo más alto, probablemente todas vayan a tener la enfermedad. Pero ¿qué ocurre con este punto de corte? Ocurre que no solamente vas a clasificar a las personas que tienen la enfermedad como positivas, sino que también vas a clasificar a las personas que no están enfermas, porque has puesto un punto de corte demasiado alto. Bien, entonces toda persona que tenga aunque sea un poco de riesgo va a resultar también en ser negativa. Esto en el área bajo la curva se grafica de la siguiente forma. En el eje Y mencionamos que teníamos la sensibilidad. Y como hemos puesto un punto de corte demasiado alto y estamos capturando a todos los positivos, la sensibilidad va a ser muy alta. Así que este punto rojo estaría representando dónde está la sensibilidad. O sea, la sensibilidad estaría en el tope arriba, estaría muy alta. Porque con este punto de corte podemos capturar a todas las personas positivas. Ahora, la especificidad que se encontraba en el eje X, que va de 0 a 1, va a ser muy pequeña, porque las personas sanas también las hemos clasificado como enfermas. Entonces, no tenemos valor para discriminar a las personas que son verdaderamente sanas. Como la especificidad es un valor pequeño, el punto se sitúa justo pegado para este lado, para la derecha. Y es por eso que al final acaba situándose a esa altura. El caso contrario ocurre en este segundo gráfico, donde el punto de corte que hemos puesto es un poco más permisivo, está en 0.6. Imaginen que tienen una escala de 0 a 100, ahora lo hemos puesto en 6, en 6 o en 60. Y este punto de corte, ¿qué hace? Pues, como es un punto de corte que no es tan extremo como el anterior, ya no capturará a todas las personas que están enfermas como positivas, sino que habrá un grupo que se va a quedar afuera, en un grupo de personas enfermas que no las vamos a capturar con este punto de corte. Pero ¿qué sucede con este punto de corte? Que a todas las personas que son sanas, ahora van a ser clasificadas como efectivamente sanas, como verdaderamente sanas. Entonces ya no vamos a estar diagnosticando mal a las personas, ya no vamos a estar diagnosticando a personas que son sanas como enfermas. Y esto puede ser un problema cuando hay tratamientos caros, cuando hay
que hacer otras medidas muy invasivas que pueden hacer daño al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con no clasificar a las personas que son sanas como enfermas. Bien, hay que tener mucho cuidado. Así que el punto de corte que pongamos va a cambiar esto. Este punto de corte, situado a este nivel, ahora en el gráfico ROC se situará a más o menos donde está este punto rojo. ¿Y por qué a este nivel? Porque si vemos su sensibilidad, su capacidad de capturar a las personas que son positivas, a las personas que son enfermas como positivas, prácticamente captura a todos. Entonces, si ponemos que el 0 se encuentra aquí abajo de sensibilidad y el 1 se encuentra aquí arriba, la sensibilidad estaría a este nivel. La especificidad ahora es prácticamente perfecta, porque a este nivel, con este punto de corte, todas las personas que son sanas están siendo clasificadas como negativas. No estamos incluyendo a ninguna. Si la especificidad es 0 a este nivel y es 1 para este lado, y ahora la sensibilidad es perfecta, es del 100%, el punto de corte se estaría situando a este nivel. Y así es como vamos a graficar cada punto de corte de nuestra escala. Si nuestra escala tiene de 0 a 20 puntos, podemos evaluar los 20 puntos o podemos evaluar cada 2 puntos, cada 4 puntos, etc. Al final acabamos con esta curva, con cada uno de los puntos de corte y con el área bajo la curva de cada uno de estos puntos de corte podemos ver cuál es el mejor, cuál es el que tiene más validez diagnóstica para utilizarlo en la práctica clínica. Esta curva también nos indica el área bajo la curva, la cual va a ser todo esto que está aquí abajo. Bien, toda esta área. Esta línea diagonal indicará algo a lo que indica al azar. Bien. Y esta línea totalmente en 90 grados, esta esquina superior izquierda va a representar el gol estándar. Entonces, mientras la curva se acerque más hacia este eje X en la parte izquierda y este eje Y y este eje X en la parte superior, será una prueba con mejor rendimiento diagnóstico. Y cuando se separe más y esté más cerca de la línea diagonal, tendrá un menor rendimiento diagnóstico. Cuando nuestra línea, es totalmente superpuesta con esta línea diagonal, significa que la validez diagnóstica de nuestra prueba es equivalente al azar. Es equivalente a que si tú tiraras una moneda. O sea que no importa, o sea, si la prueba tú la tomas, el diagnóstico que tengas va a ser equivalente a si utilizaras una moneda para ver si el paciente está enfermo o no. Lo que se busca es que la curva esté más cercana a esta esquina izquierda superior, ya que eso significará que hay un mejor rendimiento. Tenemos aquí también 3 áreas bajo la curva con sus curvas ROC. Y en esta primera, donde la curva está totalmente pegada a la diagonal, pegada a la esquina superior izquierda, a los 90 grados, el área bajo la curva va a ser de 1, porque la validez diagnóstica de esta prueba va a ser perfecta. En este tercer gráfico, donde nuestra curva ROC ha salido superpuesta a la línea diagonal, el área bajo la curva va a ser de 0. Porque no vamos a tener, va a ser de 0.5. Va a ser de 0.5 y 0.5 equivale al 50%, que es igual a lanzar una moneda donde tiene 50% cara, 50% sello. Entonces tu prueba no tiene validez diagnóstica, no te ayuda a diagnosticar una enfermedad. Y aquí en medio tenemos una curva intermedia, que va a ser el resultado usual que obtendremos con nuestros datos reales. Tener un resultado así como este primer gráfico va a ser casi imposible porque no existe pruebas perfectas,
sino que obtendremos usualmente un resultado intermedio como este, donde nuestra prueba sí va a tener un área bajo la curva que nos indique que es útil, pero tampoco va a ser perfecta y tampoco se va a deber al azar. Este valor del área bajo la curva va de 0 a 1 y la interpretación puede ser la siguiente, ¿no? Cuando es menos de 0.6, que va a ser bastante pegada a la diagonal, interpretaremos como una prueba mala para diagnosticar. Cuando va de 0.6 a 0.75 regular, cuando va de 0.75 a 0.9 buena, de 0.9 a 0.97 muy buena y de 0.97 a 1 excelente. Entonces, mientras más se acerque nuestro valor del área bajo la curva al 1, nuestra prueba tendrá un mejor valor diagnóstico. Ahora, estos puntos de corte también pueden cambiar dependiendo del contexto, ya que a veces, sí, efectivamente más de 0.75, más de 0.8, ya se considera que es una prueba bastante buena. También esto depende no solo de cuando comparemos con el gol estándar, sino cuando comparemos entre dos pruebas distintas, vamos a comparar sus áreas bajo la curva. ¿Cuál de las dos pruebas nos brinda una mejor área? Y de esas dos pruebas vamos a utilizar la que tenga una mayor área bajo la curva. Pasemos a ver este procedimiento en Stata. En Stata, el comando que vamos a utilizar es el comando row tab. Y este comando pide que le coloquemos 3 argumentos. Primero, la variable que indique el gol estándar. La variable que tenga los datos de aquellas personas que verdaderamente tienen la enfermedad, que tienen el diagnóstico y aquellas personas que no. Y el segundo argumento va a ser la variable con los datos, con el resultado de la nueva prueba que estamos evaluando. Para generar el gráfico, tendremos que colocar una coma y también escribir graph. Y con este código obtenemos el gráfico. El gráfico nos muestra la sensibilidad en el eje Y. Recuerden que la sensibilidad se grafica en el eje Y. En el eje X se grafica el complemento de la especificidad, por eso es 1 menos especificidad. No es especificidad solamente, es 1 menos especificidad. Aquí tenemos la diagonal que nos indica si nuestra área, si nuestra curva no tiene realmente un valor. Y acá abajo tenemos el valor del área bajo la curva, que en este caso es de 0.8728. Esta área, también esta curva, nos muestra algunos círculos y cada uno de estos círculos es un punto de corte. Es un punto de corte que se ha evaluado con su sensibilidad, con su especificidad y que ahora veremos cuál es el mejor de ellos. Como se imaginan, el mejor va a ser el que tenga la mayor sensibilidad y la mayor especificidad. Es por eso que en este caso diríamos que el mejor punto de corte para este desenlace sería aproximadamente el que se encuentra a este nivel. Cambiando el comando graph por detail, obtendremos ahora la siguiente tabla. Una tabla donde estará la sensibilidad, la especificidad y también el porcentaje de correctamente clasificado, de cuántos pacientes han sido correctamente clasificados para cada uno de los puntos de corte. Aquí hay el punto de corte 0, 5, 8, 11, 13 y el punto de corte más alto es el punto 31. O sea, esta escala, un paciente puede tener de 0 a 31 puntos. Y si el paciente tiene 0 puntos, la sensibilidad va a ser del 100%. O sea, todas las personas van a ser sanas, van a ser enfermas. Y la especificidad va a ser del 0%. Y así conforme vaya avanzando, vemos que se acerca más a la especificidad, va a aumentar la capacidad de diagnosticar a las personas que son enfermas. Tanto así que cuando la persona tenga 31 puntos o más de 31 puntos, sí o sí todas
van a ser correctamente clasificadas como enfermas. Y cuando tenga 0 puntos, todas van a ser clasificadas como sanas. Entonces, mientras más puntaje tenga, va a haber mayor riesgo de que la persona, mayor probabilidad de que la persona tenga la enfermedad o el diagnóstico. Esta tercera columna también es bien importante porque nos indica cuánto porcentaje del total de los pacientes han sido correctamente clasificados, ya sean enfermos o sanos. Y nos va a ayudar para justamente determinar cuál es el mejor punto de corte. Aquí, en esta primera fila, 35.4 nos indica que solo el 35.4% de las personas se clasificaron bien. O sea que ni la mitad de los pacientes han sido bien diagnosticados si utilizamos un punto de corte de 0. Así que no nos ayuda poner punto de corte de 0. Si utilizamos un punto de corte de 13, imagina, o sea, todos los pacientes que tienen más de 13 entrarían a cirugía, o le haríamos otra prueba, o le daríamos el tratamiento, o tomaríamos cualquier otra acción, estaríamos clasificando al 76.99% de pacientes bien. Entonces está mucho mejor si utilizamos el punto de corte 13, porque ahora sí, ya 3 de cada 4 pacientes van a estar bien clasificados. Pero si seguimos buscando, aquí hay un punto de corte que nos indica que el 79.65% han sido correctamente clasificados. Y ese punto de corte es de 15 puntos. Y como este es el punto con mayor clasificación correcta, es el que vamos a utilizar justamente. Aquí es donde más pacientes han sido correctamente diagnosticados. Casi el 80% de los pacientes se han clasificado bien, ya sean enfermos o ya sean sanos. Es un porcentaje bastante aceptable comparándolo con todos los demás, así que podríamos utilizar este punto de corte. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Podríamos decir que todos los pacientes que tienen más de 15 puntos, el 75% va a ser correctamente clasificado como enfermo, y los que tengan menos de 15 puntos, el 87.5% va a ser correctamente clasificado como sanos. Como ven, son valores bastante aceptables, tanto para la sensibilidad como la especificidad, y como son los valores más altos, como son los valores que también nos indican que los pacientes son mejor clasificados, vamos a utilizar este punto de corte dentro de nuestra escala. Aquí debajo está el área bajo la curva para complementar el resultado. Y el área que nos ha resultado ahora es de 0.8728. Esto se redacta de la siguiente forma. La escala diagnóstica tiene una buena capacidad porque es de 0.87 para predecir el evento con un área bajo la curva de 0.87 y también complementamos con el intervalo de confianza, el cual se brinda en esta parte. Otra forma de interpretarlo también sería: existe 87% de que una persona enferma elegida al azar tenga valores más altos que una persona sana, elegida también al azar. Entonces son formas como podemos redactar en la sección de resultados nuestro resultado del STATA. Otro aspecto también fundamental es la comparación de pruebas. Fíjense que ahora estoy utilizando otro comando, el comando rocomp, y en este comando estoy ahora comparando una prueba versus otra prueba. Utilizo graph y aparece el gráfico. En este gráfico ya no tengo solo una ROC, sino que ahora tengo dos ROC. Una curva ROC azul, que es el ROC para la variable grosor de pared, y otra ROC que es para la variable cirugía anterior. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy comparando estas dos áreas bajo la curva para ver cuál de las dos tiene una mejor validez diagnóstica, cuál de las dos variables me ayuda a predecir qué pacientes tendrán una cirugía complicada. El área bajo la curva, aquí el grosor de la pared abdominal es mayor, es de 0.71, y eso es lo que también vemos en esta curva. Vemos que en esa variable, este punto azul está mucho más pegado a la esquina izquierda superior que este punto rojo. Este punto rojo está demasiado abajo.
y este punto es el que corresponde a cirugía anterior. Por eso es que en este caso preferiríamos ROC. Pero como método gráfico no podemos concluir, vamos a utilizar ahora el argumento sum, que nos generará la tabla con los resultados de una prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis evalúa si el área bajo la curva de ambas variables, de la prueba 1 y de la prueba 2, de la prueba grosor de pared y de la variable cirugía anterior, son iguales o son similares estadísticamente. Así tenemos primero el área bajo la curva nuevamente, sus intervalos de confianza, y aquí debajo está nuestro valor P. Este valor P es de 0.0628, y al ser un valor P mayor a 0.05, que es el punto de corte que usualmente usamos, no podríamos rechazar la hipótesis nula. Como la hipótesis nula nos dice que el área de ambas variables es igual, concluiríamos de que no hay diferencias. Así que, ya sea que utilices el grosor de la pared o la cirugía anterior como variables para predecir una cirugía complicada, ambas tendrán una validez diagnóstica similar. Vamos a resultados y esto se redacta así. No existe diferencia significativa, porque tenemos un valor P que es mayor a 0.05, entre el performance o la validez diagnóstica del grosor de la pared, que es de 0.72, y tener una cirugía abdominal anterior para diagnosticar una cirugía complicada. Entonces, nuevamente, no hay diferencias entre ambas variables. ¿Qué podemos concluir de esta clase? Que el análisis ROC es un método sumamente útil para evaluar la capacidad diagnóstica de una prueba. Vuelvo a hacer énfasis, no solamente de una prueba que puede ser como una prueba serológica que te dice positivo o negativo, o como una prueba de sangre que te dice si tienes diabetes o no tienes diabetes, sino también para evaluar escalas. Una escala de riesgo que te puede dar una puntuación de 0 a 20, de 0 a 100, etc. Establecer puntos de corte y todo esto en base a la sensibilidad y especificidad y de forma gráfica y también comparando distintas pruebas. En Stata utilizamos los comandos ROCTAB, los comandos ROCCOM para realizar estos análisis. Como hemos visto, es algo sumamente sencillo. Para terminar la clase me gustaría invitarlos también a seguir a nuestras redes sociales de nuestro grupo Medicina Académica, donde compartimos contenido de investigación, de medicina, en general todo lo que es investigación relacionada a las ciencias de la salud, y también invitarlos a este nuevo curso gratuito que hemos lanzado, que es una introducción a R y R Studio, que pueden acceder dentro de la página de Medicina Académica. Ahora les compartiré el enlace también, donde van a poder aprender de este programa, sobre todo si están iniciando, y en el cual también pueden realizar todos los análisis que hemos visto ahora en Stata de una forma también un poco más diversa. Entonces, ambos programas son sumamente buenos y si les interesa más de todo este tema, estoy seguro que se pueden beneficiar. Si hubiera alguna pregunta, gustoso de responderlas. Realmente ha sido un gusto estar con ustedes, chicos, hablar de este tema que es bien interesante. Como pueden ver, sumamente aplicable para lo que es los estudios de investigación. A veces buscamos estudiar factores de riesgo y eso está muy bien, porque la causalidad también es un tema distinto, ¿no? Pero a veces también nos interesa que esos factores, más que sean factores, que sean predictores. Y cuando buscamos justamente la validez diagnóstica, la predicción, es donde las curvas ROC nos pueden ser de gran ayuda. Para finalizar, decirles que felicitarles a todos los que están aquí por siempre estar formándose constantemente. Estoy sumamente seguro que todos ustedes están comprometidos con seguir aprendiendo investigación, hacerse una carrera en este mundo, que sé que es algo complementario a sus actividades académicas usuales. Así que animarlos a que sigan adelante
y que si alguna vez ocurre alguna complicación, no se desanimen porque el camino de la investigación justamente es así, es un aprendizaje, es un progreso, así que hay que seguir constantemente porque muy pronto tengan por seguro que verán los resultados. Cada vez se requiere más investigadores, nuestro país requiere investigadores, así que estoy seguro que este esfuerzo que ahora están haciendo ustedes dentro de muy poco tiempo se verá reflejado. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Veo que hay un comentario, dice, ¿se les podría compartir la base de datos? Sí, por supuesto, ya les voy a compartir, se las voy a mandar a Sociem Lab. Doctor, muchas gracias por la ponencia. A mí, permítanos poder compartir un detalle para usted. Doctor Anderson, ¿me puede dejar compartir la pantalla para poder compartirlo en presente? Sí. Muchas gracias. Doctor Anderson, le agradecemos por la ponencia de hoy y por las enseñanzas que nos ha brindado. Es algo que valoramos mucho y le brindamos el certificado en agradecimiento por la charla de hoy, que le agradecemos un montón y seremos seguros que estaremos viéndolo más adelante. Ahora voy a concluir con unas palabras finales para poder dar la clausura al programa de epidemiología. Quiero agradecer a todos los asistentes, a todo el equipo que ha ayudado para poder llevar a cabo el programa. También quiero agradecer también a la doctora Evelyn Munaico por el apoyo constante